Y después de que saquen todo, hace falta más antropología cultural o etnología para explicar lo que está allí y para encontrar lo importantes que somos como una página en la cultura de todo ese caminar de las comunidades indígenas desde la frontera norte y frontera sur que pasaron por aquí para ambos lados. Primero dicen que para abajo, pero luego hubo regreso hacia arriba con cultura manifiesta que se quedaba, como el mejoramiento de la cerámica, como la incorporación de las nuevas deidades que estaban llegando de allá del centro. Pues hay varias etapas en la cuestión indígena que tenemos que investigar, varias etapas de población y varias etapas diferentes de desarrollo cultural regional prehispánico. Ok. También, bueno, nos menciona que venían del norte para el sur. ¿Usted cuáles creerían que serían los factores que incidieron en que ciertos grupos se quedaran aquí en el estado? La comodidad y el confort, lo mismo que te pasaría a ti. Si no encuentras trabajo en un lugar y te mueves, si no te gusta te mueves, y llegas a donde el trabajo es mejor, ahí puedes poner casa, ahí puedes tener familia, allí. O sea, lo mejor encontraron que la agricultura ya la conocían, ya la habían inventado y descubierto, y encontraron que esos ríos eran maravillosos porque levantaban 2 y hasta 3 cosechas. Eso se tendría que comprobar, pero teóricamente se ha mencionado. Ahora, para mí es más importante no el tránsito de norte a sur y de sur a norte. Hay un tránsito que nosotros no hemos investigado. Yo creo que la sociedad sinaloense, si le podemos decir, porque estamos hablando de la región, aunque no se haya llamado Sinaloa, no tenía ese nombre. Es muy importante el río, porque no solamente era para la agricultura, eran las carreteras, eran las pistas de comunicación, eran navegables. O sea, se nos olvida que toda nuestra comunidad navegaba, que manejaba canoa, como las comunidades de Estados Unidos. ¿Por qué los apaches? ¿Por qué los iroqueses? ¿Por qué los mezcaleros navegaban hasta en los cómics que vemos en canoas de cuero o de madera, de tronco? Sinaloa también, los ríos eran navegables. Lo que nos falta es trabajar esa imagen de una sociedad acuática sinaloense que podría caer en lo que son las sociedades despóticas asiáticas que representan mucho una similitud con la Sinaloa moderna. Ok, ¿y qué otros lugares así de la misma naturaleza como el Cerro de la Máscara encontramos en Sinaloa? Pues lo que pasa es que los petroglifos son páginas de un libro que está escrito desde la Tierra de Fuego hasta el Polo Norte o al revés, están a todo lo largo de la costa del Pacífico. Lo que nos está diciendo es que fue la misma cultura que se fue moviendo, y en los mismos petroglifos encontramos la evolución de esa cultura. Por ejemplo, cuando los albañiles se convierten en ingenieros o después en arquitectos, la forma de hacer las pirámides cambia. Bueno, aquí se notó que mejoraron sus técnicas de construcción en todos los aspectos, no solamente en la construcción, también sus técnicas de vida, construcción de viviendas ya con suficientes cuartos. Se supone que inclusive construyeron casas de 2 pisos, de terrado, porque las encontramos en sociedades más primitivas como las de Nuevo México, o entre los Hopi y los Anasazi. Nosotros no tenemos esas comunidades vivas aquí porque no hemos profundizado tanto como los gringos, como los norteamericanos, en la investigación de la cultura. Nuestros indios todavía viven, ellos se los acabaron, pero preservaron los lugares como museos vivos. Nos pueden servir para decir que nosotros también vivíamos así, incluyendo la cercanía de una cultura madre de nosotros mismos que bajaba por los ríos, que es la de Paquimé en Chihuahua. En Chihuahua. Y también tenemos que ver con esa, porque nos conecta por los ríos que bajaban desde allá, y cuando tenían fluidez se navegaban, eran carreteras acuáticas de comunicación y de comercio. Y por supuesto se prestaban valores culturales que iban avanzando y se incorporaban. Paquimé era una ciudad. Paquimé, sí, era como un señorío. Señorío. Es una ciudad en el desierto, pero entonces no era desierto, porque inclusive hay canalización. Entonces, ¿cuál sería una población que prevaleciera aquí? Yo creo que todo lo que pasa es que se transformó. Está el pecado, por ejemplo, ese histórico que dicen que los mayas se fueron a Venus, o que desaparecieron de repente, o que una gran peste se los acabó. Pero en realidad lo que se ha demostrado es que hubo una quiebra ecológica, que para hacer tanta pirámide y para quemar tanta cal y enjarrar acabaron con los bosques porque necesitaban leña.
y cuando acaba con los bosques baja el nivel de agua y de lluvias y el agua en el subsuelo, y tú ves que en realidad vivían de los cenotes. Entonces dicen los científicos actuales que hubo una crisis ecológica con falta de alimentos, la aristocracia gobernante se debilitó, fueron invadidos, y el pueblo es el que vive ahorita ahí. Lo que pasa es que ya son los mayas de estos días, ya no son los mayas con la misma religión, con el mismo jefe militar y con la misma aristocracia. Ya son criollos, son mestizos, son una mezcla. Ahora escucharemos al custodio vitalicio del sitio arqueológico Cerro de la Máscara, don Juan Sánchez Cota, quien nace el 12 de agosto de 1925. También incursiona en la milicia para realizar su servicio a la patria. El custodio nos menciona que desde el año de 1988, con la llegada de Francisco Mendiola, se han registrado visitas y trabajos de arqueólogos y antropólogos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras dependencias, y que a partir de 2005 a la fecha se han realizado proyectos como el enlajado del camino y la construcción del puente, que son una manera más rápida y práctica de llegar a este sitio, que es también una forma de facilitar el flujo de turistas regionales y extranjeros. Durante nuestras entrevistas y visitas a el sitio, siempre nos ha nacido la inquietud si las piedras tienen alguna conexión con el cosmos. Y contestando a esto, don Juan nos da testimonio de lo siguiente. Por ejemplo, hay unas líneas de puntos. Hace poco tiempo llegaron dos americanos aquí conmigo, eran hermanos. Llegaron como a las 3 de la tarde. Nos fuimos allá y nos oscureció, arriba del cerro. Este señor me pidió permiso para entrar al cerquito de abajo. Y empezó a ver las rocas y tenía muchos aparatitos y él anduvo ahí checando. Y de ahí nos fue a la parte de arriba del siguiente sitio, ¿no? También anduvo trabajando. Y nos oscureció, o sea, nos metió el sol más bien arriba del cerro. Fueron 3 puntos para él. La parte de abajo, dice, la parte centro y la parte de arriba, dice, del cerro. Así me dejó en una página, digo, en una hoja de papel, tamaño oficio. Me dejó su trabajo que hizo, porque él vino, hizo, vio todo, y en la noche trabajó en el fuerte, y otro día en la mañana vino para volver allá, pero yo ya no lo pude acompañar. Se fueron el día del hermano, ¿no? Estuvieron como unas 2 horas y volvieron. Y ya me dejó el trabajo. Me dijo, mire, este trabajo yo lo voy a hacer en Hermosillo. Como que él estudia la astrología de aquella zona. Entonces, las pisadas que hay. ¿Cómo se llamaba ese señor? Pues no me acuerdo. ¿No se acuerda? No me acuerdo. Es un americano que vive en el Alamo, me dijo, California. Me dijo, mire, este trabajo va a quedar en Hermosillo. Ahí va a quedar, me dijo, este trabajo. Para si alguien lo quiere seguir, pues ahí va la investigación. Sí, porque me dejó esa hoja que ahorita, si la busco no la encuentro. Entonces, ahí me dice, en la parte de abajo, en qué fecha, de qué mes y a qué horas debo de ir. Pues se trata de conocer la sombra. Él nomás me indicó de la sombra, ¿no? De la sombra de los piquitos de las piedras, de un grabado a otro, porque entonces para él, ¿por qué es un grabado y por qué es el otro? En esa fecha está la sombra alineada. De un día, y fue en el mes de marzo, me acordé porque llevé a unas gentes y estaba más o menos en la fecha, porque no me dice el día exacto, me dice por decir así, de 27 al día 1 de marzo, por decir así. Fui yo con unas gentes y dije, es el tiempo, voy a ver aquí, allá arriba donde está la reina. Y entonces mirando, exactamente, la sombra a esa hora, a las 11 de la mañana, estaba de un grabado al otro, de los picos de los pies. No se juntaban, ¿no? Pero estaba indicando.
Luego de haber escuchado la opinión de algunos expertos en el tema y una persona que se ha dedicado toda su vida al cuidado y la conservación de este sitio arqueológico, podemos concluir que todavía queda mucho que hacer en cuanto a investigaciones y promoción cultural se refiere. Bueno, no está de más decir que si aún no conocen este gran tesoro cultural, se animen a visitarlo y descubran que para entrar en contacto con civilizaciones antiguas no es necesario ir tan lejos. En fin, con esto damos por terminado el segundo programa de La Mojarra Podcast. Pero no nos queremos ir sin antes agradecer la colaboración de todos nuestros entrevistados, que ayudaron a nutrir esta investigación. Los esperamos en la próxima edición de La Mojarra Podcast, donde seguiremos compartiendo con ustedes más información relevante acerca de nuestra cultura e historia. Agradecemos su atención de parte de todo el equipo de La Mojarra Podcast. Reportó para ustedes Ana Izábal, Rafael Ayala, Juan Soltero y su servidor, Luis Eduardo Preciado. Hasta la próxima. La Mojarra Podcast. Voz, cultura y tradición.